232. Biología básica del aparato cardiovascular. Joseph Loscalzo, Peter Libby, Kaluma McRae. Biología del desarrollo del aparato cardiovascular. El corazón se forma en las primeras etapas de la embriogénesis, Fig. 232, 1, distribuyendo sangre, nutrimentos y oxígeno a otros órganos en desarrollo mientras continúa su crecimiento y experimenta complejos cambios morfogenéticos. Los primeros progenitores cardíacos surgen dentro de zonas con forma de semilunas del mesodermo esplácnico lateral bajo la influencia de múltiples señales y migran a la línea media para formar el tubo cardíaco primitivo. Una sola capa de endocardio y otra de precursores de cardiomiocitos. El tubo cardíaco lineal experimenta una flexión asimétrica que se coordina con la especificación de la cavidad y el crecimiento multicapa de diferentes regiones del tubo cardíaco para producir las presuntas aurículas y ventrículos. Las células continúan migrando hacia el corazón en ambos extremos desde los campos cardíacos tardíos o secundarios del mesodermo faríngeo a medida que se producen la flexión y el crecimiento. Estas células muestran una expresión génica distintiva, P. Islote, 1, y una fisiología particular, P. El manejo del calcio, que contribuyen en algunas áreas distintivas del corazón adulto, incluidos la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Los diferentes orígenes embrionarios de las células de los ventrículos derecho e izquierdo podrían ayudar a explicar por qué algunas formas de cardiopatías congénitas y del adulto afectan a estas regiones del corazón en distintos grados. Después de la flexión y la formación de las cavidades, una serie de fenómenos morfogenéticos dividen los lados izquierdo y derecho del corazón. Separan las aurículas de los ventrículos y forman la aorta y la arteria pulmonar a partir del tronco arterioso. Las válvulas cardíacas se forman entre las aurículas y los ventrículos y entre los ventrículos y los vasos de salida. Al principio del desarrollo, la capa única de células miocárdicas secreta una matriz extracelular rica en ácido hialurónico, o jalea cardíaca, que se acumula dentro de los cojines endocárdicos, precursores de las válvulas cardíacas. Las señales de las células miocárdicas que lo recubren activan la migración, invasión y cambios fenotípicos en las células endocárdicas subyacentes, que experimentan una transformación epitelial mesenquimatosa para invadir y poblar con células la matriz del cojín endocárdico. Los componentes mesenquimatosos proliferan y se remodelan para formar las valvas maduras. Los grandes vasos forman una serie de arcos arteriales bilaterales y simétricos que experimentan una remodelación asimétrica para formar la vasculatura central madura. Las células migratorias de la cresta neural, originadas en la parte dorsal del tubo neural, coordinan este proceso y son necesarias para la remodelación del callado aórtico y la tabicación del tronco arterial. Las células de músculo liso dentro de la túnica media del callado aórtico, el conducto arterioso y las arterias carótidas derivan de la cresta neural. En cambio, el músculo liso de la aorta descendente surge del mesodermo de la placa lateral, y el músculo liso de la parte proximal se origina en el segundo campo cardíaco. Las células de la cresta neural son sensibles a la vitamina A y al ácido fólico. Las cardiopatías congénitas que implican una remodelación anormal del arco aórtico se ha asociado con deficiencias maternas de estas vitaminas. Los orígenes embrionarios compartidos de diferentes tipos de células cardiovasculares generan asociaciones sindrómicas entre diversas cardiopatías congénitas y anomalías no cardíacas. La formación de las arterias coronarias requiere la adición de otra población celular más al corazón embrionario. Las células epicárdicas se originan del órgano proepicárdico, un derivado del tabique transverso, que también contribuye en la formación de la porción fibrosa del diafragma y al hígado. Las células proepicárdicas forman el músculo liso de las arterias coronarias y son necesarias para un adecuado patrón de distribución. Otros tipos de células dentro del corazón, fibroblastos, también pueden originarse en el proepicardio. El sistema de conducción cardíaca, que genera y propaga a los impulsos eléctricos, se diferencia a partir de los precursores de los miocardiocitos. El sistema de conducción está constituido por componentes de conducción lenta, proximales, como los nódulos sinoauricular, SA, y auriculoventricular, AV, así como componentes de conducción rápida, distales, incluido el ATEIS, sus ramas y las fibras de Purkinje. Los precursores dentro del seno venoso dan origen al nódulo SA, mientras que los que están dentro del conducto AV maduran en tipos celulares heterogéneos que componen el nódulo AV. La llamada conducción decrementa.
A través del nódulo haz retrasa los impulsos eléctricos entre las aurículas y los ventrículos, mientras que el sistema de conducción distal conduce rápidamente el impulso por los ventrículos. Cada compartimiento del sistema de conducción expresa distintas proteínas de unión y conductos iónicos que caracterizan los destinos distintivos de las células y sus propiedades eléctricas. Los defectos en el desarrollo del sistema de conducción pueden generar trastornos electrofisiológicos clínicos, como bloqueo cardíaco congénito o síndrome de preexcitación, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Origen de las células vasculares. Como se indicó antes, las células del músculo liso de varios tipos de arterias provienen de diferentes fuentes. Algunas células musculares lisas arteriales de la parte superior del cuerpo derivan de la cresta neural, mientras que las arterias de la parte inferior del cuerpo generalmente reclutan células de las estructuras mesodérmicas vecinas durante el desarrollo. Las células precursoras endoteliales derivadas de la médula ósea pueden ayudar a la reparación de las arterias dañadas o envejecidas. Además, las células madre vasculares multipotentes, presentes en las paredes de los vasos, pueden originar células musculares lisas que se acumulan en las arterias dañadas o ateromatosas. Vasos sanguíneos. Ultraestructura vascular. Los vasos sanguíneos participan en la actividad fisiológica y desempeñan funciones en la biología de la enfermedad en prácticamente todos los sistemas orgánicos. Los vasos sanguíneos más pequeños, capilares, presentan una monocapa de células endoteliales sobre una membrana basal, adyacente a una capa discontinua de células similares al músculo liso conocidas como pericitos, Fi. 232-2a. Las arterias suelen tener una estructura trilaminar, Fi. 232-2b. La íntima consta de una sola capa de células endoteliales que se continúa con los capilares. La capa media o túnica media, consta de capas de células de músculo liso. En las venas, esta capa puede contener solo o algunas láminas de células de músculo liso, Fi. 232-2b. La capa externa, adventicia, está formada por una matriz extracelular más laxa que tiene interpuestos fibroblastos, mastocitos y terminaciones nerviosas. Las arterias de mayor calibre tienen su propia vasculatura, el vasa vasorum, que nutre la superficie externa de la túnica media. El tono muscular arteriolar regula la presión arterial y el flujo a través de los lechos arteriales, Fi. 232-2c. Las arterias musculares medianas también contienen capas prominentes de músculo liso, Fi. 232-2d, que participan en la aterosclerosis. Las arterias elásticas de mayor tamaño tienen una túnica media mucho más estructurada formada por bandas concéntricas de células de músculo liso interpuestas con extractos de matriz extracelular rica en elastina, Fi. 232-2e. Las arterias más grandes forman una lámina elástica interna entre la íntima y la media, mientras que una lámina elástica externa separa la media de la adventicia que la rodea. Biología de la célula vascular. Célula endotelial. El endotelio forma la interfaz entre los tejidos y el compartimiento sanguíneo. Regula el paso de moléculas y células. La capacidad de las células endoteliales para servir como una barrera selectivamente permeable falla en las enfermedades vasculares, incluidas la aterosclerosis, la hipertensión y la nefropatía, así como en el edema pulmonar, septicemia y otras situaciones con fuga capilar. El endotelio también participa en la regulación local del flujo sanguíneo y tono vascular. Las sustancias endógenas producidas por las células endoteliales, como la prostatitrina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, el óxido nítrico, NO, y el peróxido de hidrógeno, H202, proporcionan estímulos vasodilatadores tónicos bajo condiciones fisiológicas in vivo, cuadro 232-1. La alteración en la producción o un catabolismo excesivo del NO afectan a la función vasodilatadora dependiente del endotelio y contribuye a una vasoconstricción excesiva y patológica. Las mediciones en la dilatación mediada por el flujo pueden valorar la función vasodilatadora endotelial en humanos, Fi. 232-3. Las células endoteliales también producen potentes sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. La producción excesiva de especies reactivas de oxígeno, como el anión superóxido, 0,2, por las células endoteliales o de músculo liso en condiciones patológicas, p. Exposición excesiva a angiotensina 11, puede promover la tensión oxidativa local e inactivar el óxido nítrico.
El endotelio normal presenta una interacción limitada con los leucocitos sanguíneos circulantes. Sin embargo, cuando es activado por productos bacterianos, como endotoxinas o citocinas proinflamatorias liberadas durante la infección o lesión, las células endoteliales expresan una serie de moléculas de adhesión leucocítica que fija diversas clases de leucocitos en diferentes condiciones patológicas. Las moléculas de adhesión y quimiocinas generadas durante la infección bacteriana aguda tienden a reclutar granulocitos, mientras que en las enfermedades inflamatorias crónicas, como la tuberculosis o la aterosclerosis, las células endoteliales expresan moléculas de adhesión que favorecen el reclutamiento de monocitos. Las células endoteliales participan en la fisiopatología de muchas enfermedades inmunitarias. La lisis de células endoteliales mediada por complemento representa un ejemplo de lesión de los tejidos mediada por factores inmunitarios. La presentación de antígenos del complejo de histocompatibilidad ajenos por parte de las células endoteliales en los aloinjertos de órganos sólidos, favorecen la arteriopatía en el aloinjerto, mientras que la lesión endotelial mediada por mecanismos inmunitarios también participa en la púrpura trombocitopénica trombótica o en el síndrome hemolítico urémico. El endotelio también regula el equilibrio entre la trombosis y la hemostasía mediante un conjunto de vías reguladoras. Cuando se activan por citocinas inflamatorias, endotoxinas bacterianas o angiotensinas II, por ejemplo, las células endoteliales pueden producir cantidades sustanciales del principal inhibidor de la fibrinólisis, el inhibidor 1 del activador del plasminógeno, PAI-1, plasminogen activator inhibitor 1. Por tanto, en circunstancias patológicas, la célula endotelial puede favorecer la acumulación local de trombo, en lugar de combatirlo. Los estímulos inflamatorios también inducen la expresión del factor tisular procoagulante potente, que contribuye a la coagulación intravascular diseminada en la septicemia. Las células endoteliales regulan la proliferación de las células de músculo liso subyacente. Por ejemplo, el glucosaminoglicano de heparansulfato elaborado por las células endoteliales inhibe la proliferación del músculo liso. En presencia de lesión, las células endoteliales generan factores de crecimiento y compuestos quimiotácticos, como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que induce la migración y proliferación de células de músculo liso vascular. La alteración de la regulación de estas moléculas estimuladoras del crecimiento puede favorecer la acumulación de músculo liso en las lesiones ateroscleróticas. Célula de músculo liso vascular. La contracción y relajación de las células de músculo liso vascular en las arterias musculares determina la presión arterial y, por tanto, el flujo sanguíneo y la poscarga experimentada por el ventrículo izquierdo, véase adelante. El tono vasomotor de las venas regula la capacitancia del árbol venoso e influye en la precarga ventricular. Las células de músculo liso en los vasos adultos pocas veces se replican en ausencia de una lesión arterial o activación inflamatoria, pero la proliferación y migración de células de músculo liso arterial contribuye a la estenosis arterial en la aterosclerosis, a la remodelación arteriolar en la hipertensión y a la respuesta hiperplásica de las arterias lesionadas por una intervención percutánea. En la circulación pulmonar, la migración y proliferación del músculo liso es un fenómeno subyacente a la enfermedad vascular que ocurre en los estados con flujo alto, como los cortocircuitos de izquierda a derecha en la cardiopatía congénita. Las células de músculo liso secretan la mayor parte de la matriz extracelular vascular. La producción excesiva de colágeno y glucosaminoglicanos contribuye al remodelamiento y a la alteración de la biomecánica y la fisiología de las arterias afectadas por la hipertensión o la aterosclerosis. En arterias elásticas más grandes, como la aorta, la capacidad para almacenar energía cinética de la sístole favorece la perfusión tisular durante la diástole. La rigidez arterial que conlleva el envejecimiento o las enfermedades, manifestada por una mayor presión diferencial, incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo y es señal de un pronóstico desfavorable. Al igual que las células endoteliales, las células de músculo liso vascular no solo responden a estímulos vasomotores o inflamatorios producidos por otros tipos de células, sino que ellas mismas pueden generar estos estímulos. Por ejemplo, cuando se exponen a estímulos proinflamatorios, las células de músculo liso producen citocinas y otros mediadores que impulsan la trombosis y la fibrinólisis, además de la proliferación. Contracción de la célula muscular lisa vascular. Las células de músculo liso vascular se contraen cuando la concentración citoplásmica de calcio aumenta debido a la entrada a través de la membrana y a la liberación activada de las reservas intracelulares de calcio, Fi. 232, 4.
En las células vasculares de músculo liso, los conductos de calcio tipo L dependiente de voltaje se abren con la despolarización de la membrana. Los cambios locales en la concentración intracelular de calcio, llamados chispas de calcio, pueden desencadenar la liberación de las reservas intracelulares, lo que genera una mayor contracción y un mayor tono vascular, véase adelante. Las corrientes opuestas contrarrestan los efectos de los flujos iónicos individuales, lo que favorece la homeostasis, estrechamente regulada por influencias neurales y metabólicas. Los agonistas bioquímicos también incrementan la concentración intracelular de calcio mediante la activación de la fosfolipasa C dependiente de receptor con hidrólisis del fosfatidilinositol 4,5, difosfato y generación de diacilglicerol, DAC, e inositol 1,4,5, trifosfato, I3, inositol 1,4,5, trifosfate. Estos derivados de lípido de membrana, a su vez, activan la proteína cinasa C e incrementan la concentración intracelular de calcio. Además, el I3 se une a su receptor específico que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico e incrementa la salida de calcio hacia el citoplasma. La contracción de las células de músculo liso vascular depende sobre todo de la fosforilación de las cadenas ligeras de miosina, que en estado de reposo, reflejan el equilibrio entre las acciones de las cinasas y fosfatasas. El calcio activa la cinasa de la cadena ligera de miosina a través de la calmodulina, lo que incrementa la actividad de la ATPasa de la miosina e intensifica la contracción. Por el contrario, la fosfatasa de la cadena ligera de miosina reduce la actividad de la ATPasa de miosina y la fuerza contráctil. Otras combinaciones cinasa/fosforilasa producen una red reguladora compleja que refina el tono vascular y lo relaciona con los requerimientos fisiológicos. Control del tono de la célula de músculo liso vascular. El sistema nervioso autónomo y las células endoteliales modulan las células del músculo liso vascular a través de vías convergentes singulares. Las neuronas del sistema nervioso autónomo entran en la capa media de los vasos sanguíneos desde la adventicia y modulan el tono de la célula de músculo liso vascular en respuesta a varoreceptores y quimiorreceptores dentro del arco aórtico o los cuerpos carotídeos y en respuesta a los termorreceptores presentes en la piel. Los arcos reflejos de acción rápida modulados por señales centrales responden a múltiples estímulos sensitivos, así como a estímulos emocionales a través de 3 clases de neuronas simpáticas, cuyos principales neurotransmisores son la adrenalina y noradrenalina. Parasimpáticas, cuyo neurotransmisor principal es la acetilcolina, y no adrenérgicas/no colinergic.cas, que incluyen 2 subgrupos. Las nitrérgicas, cuyo principal neurotransmisor es el NO, y peptidérgicas, cuyos principales neurotransmisores son la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y una molécula no peptídica, el trifosfato de adenosina, adenosine trifosfate. Cada uno de estos neurotransmisores actúa a través de receptores específicos en la célula de músculo liso vascular para modular el calcio intracelular y, en consecuencia, el tono contráctil. La noradrenalina activa los A receptores y la adrenalina activa los A y B receptores. En la mayor parte de los vasos sanguíneos, la noradrenalina activa los X receptores que se encuentran distales a la unión en las arterias grandes y los A2 receptores en las arterias pequeñas y las arteriolas, lo que desencadena vasoconstricción. La mayor parte de los vasos sanguíneos expresan receptores B2, adrenérgicos en sus células de músculo liso vascular y responden a los B agonistas mediante la relajación dependiente de AMP cíclico. La acetilcolina liberada por las neuronas parasimpáticas se une a los receptores muscarínicos en las células de músculo liso vascular para producir relajación de los vasos. Las neuronas nitrérgicas liberan NO, que relaja la célula muscular lisa vascular a través de los mecanismos dependientes e independientes de GMP cíclico mencionados y de otras señales peptidérgicas que regulan el tono vascular. En el capítulo 432 se describe la fisiología molecular del sistema nervioso autónomo. La liberación de efectores endoteliales del tono de las células musculares lisas vasculares, FIX. 232.2 y 232.3, integra estímulos mecánicos, fuerza en cizalla, tensión cíclica, etc., y bioquímicos, agonistas colinérgicos, muscarínicos y peptidérgicos. Además de estos moduladores paracrinos locales, un complejo sistema de moduladores circulantes, que van desde noradrenalina hasta los péptidos natriuréticos, también modulan el tono de las células musculares lisas vasculares. Regeneración vascular. El crecimiento de nuevos vasos sanguíneos puede ocurrir en respuesta a trastornos como hipoxia crónica o isquemia de los tejidos.
Los factores del crecimiento, entre los que se incluyen el factor de crecimiento endotelial vascular, VECF, vascular endotelial growth factor, y formas del factor de crecimiento de fibroblastos, FGF, fibroblast growth factor, activan una cascada de señales que estimula la proliferación endotelial y la formación de estructuras tubulares, definida como angiogénesis. Las moléculas guía, que incluyen moléculas de la familia de péptidos secretados por semaforina, dirigen el patrón de los vasos sanguíneos al atraer o repeler las células endoteliales nuevas. El desarrollo de redes vasculares colaterales en el miocardio isquémico, un ejemplo de angiogénesis, puede deberse a la activación selectiva de células progenitoras endoteliales locales o circulantes. En condiciones normales, la arteriogénesis verdadera, o el desarrollo de un nuevo vaso sanguíneo que incluya las tres capas celulares, no ocurre en los mamíferos adultos, aunque los avances científicos recientes podrían ayudar a obviar tales limitaciones. Funciones celulares de la contracción cardíaca. Ultraestructura cardíaca. La mayor parte de la masa ventricular está compuesta por miocardiocitos, que suelen medir 60, 140 Ig de largo y 17, 25 Ig de ancho, Fig. 232, Sa. Cada célula contiene múltiples miofibrillas que discurren a lo largo de la célula y están compuestas por una serie de sarcómeros repetidos. El citoplasma entre las miofibrillas contiene otros elementos celulares, como un núcleo situado en el centro, mitocondrias y el sistema de membranas intracelular, el señor. La sarcómera, unidad estructural y funcional de la contracción, se encuentra entre dos líneas Z adyacentes, que son bandas oscuras de repetición, aparentes en el microscopio electrónico de transmisión. La distancia entre las líneas Z varía según el grado de contracción o estiramiento del músculo y fluctúa entre 1, 6 y 2, 2 y... En el centro de la sarcómera se encuentra una banda oscura de longitud constante, 1, 5 y la banda A, que es flanqueada por dos bandas claras, las bandas I, las cuales tienen una longitud variable. La sarcómera del músculo cardíaco, como la del músculo esquelético, consiste en miofilamentos gruesos y delgados intercalados. Los filamentos más gruesos, compuestos principalmente por ceromiosina, atraviesan la banda A. Tienen un diámetro de casi 10 nm, 100 A, con extremos convergentes. Los filamentos más delgados, que constan principalmente de actina, transcurren desde la línea Z a través de la banda I hacia la banda A. Tienen un diámetro aproximado de 5 nm, 50 A, y una longitud de 1, 0 y... Por consiguiente, los filamentos gruesos y los delgados se superponen solo dentro de la banda A oscura, mientras que la banda I clara solo contiene filamentos delgados. En el examen con microscopio electrónico pueden observarse puentes que se extienden entre los filamentos gruesos y delgados dentro de la banda A. Estas son cabezas de miosina, véase adelante, unidas a filamentos de actina. Proceso contráctil. El modelo de filamento deslizante de la contracción muscular se basa en la observación fundamental de que tanto los filamentos gruesos como los delgados tienen una longitud global constante durante la contracción y la relajación. Con la activación, los filamentos de actina son impulsados hacia la banda A. En el proceso, la banda A permanece con una longitud constante, mientras que la banda I se acorta y las líneas Z se desplazan entre sí. La molécula de miosina es una proteína fibrosa compleja y asimétrica con un peso molecular de casi 500,000 Da. Tiene una porción en forma de bastón con una longitud de unos 150 nm, 500 A, y una porción globular, cabeza, en su extremo. Estas porciones globulares de la miosina forman los puentes entre las moléculas de miosina y actina y son el sitio de la actividad de la ACPasa. Al formar el miofilamento grueso, que consta de casi 300 moléculas de miosina dispuestas en forma longitudinal, los segmentos en forma de bastón de la molécula de miosina se depositan de modo ordenado, de manera polarizada, dejando las porciones globulares proyectadas hacia afuera de manera que pueden interaccionar con la actina para generar fuerza y acortamiento. La actina tiene un peso molecular de casi 47,000 Da. El filamento delgado consta de una hélice doble de dos cadenas de moléculas de actina envueltas entre sí en una molécula más grande, la tropomiosina. Un grupo de proteínas reguladoras, troponinas C y T, están espaciadas a intervalos regulares en este filamento, Fig. 232, 6. A diferencia de la miosina, la actina carece de actividad enzimática intrínseca, pero se combina de forma reversible con la miosina en presencia de iones de calcio, K2, y Ap.
Este activa la ATPasa de la miosina, que a su vez desdobla ATP, la fuente de energía para la contracción, Fig. 232.6. La actividad de la ATPasa de la miosina determina la rapidez de formación y desdoblamiento de los puentes cruzados de actomiosina y finalmente, la velocidad de la contracción muscular. En el músculo relajado, la tropomiosina inhibe esta interacción. La titina, Fig. 232.5d, es una proteína miofibrilar flexible de gran tamaño que conecta a la miosina con la línea Z. Su estiramiento contribuye a la elasticidad del corazón. La distrofina es una proteína larga del citoesqueleto que se fija al complejo distroglicano en las uniones adherentes de la membrana celular, une la sarcómera a la membrana celular en regiones acopladas con los miocitos adyacentes que se contraen. Las mutaciones en múltiples proteínas sarcoméricas y citoesqueléticas causan distintas formas de enfermedades hereditarias que afectan al músculo cardíaco y al esquelético. Durante la activación del miocito cardíaco, el K2+ se une con el heterotrímero troponina C, lo que induce cambios en la conformación de la proteína reguladora tropomiosina y expone los sitios de interacción en los puentes de actina, Fig. 232.6. La interacción repetitiva entre las cabezas de miosina y los filamentos de actina se denomina ciclo de formación de puentes, lo cual origina deslizamiento de la actina a lo largo de los filamentos de miosina, ocasionando por último un acortamiento muscular o generación de tensión o ambos fenómenos a la vez. La separación de la ATP disocia luego el puente de miosina de la actina. En presencia de Fig. 232.6, los filamentos de actina y miosina se unen y separan de forma cíclica si existe suficiente K2. Estas relaciones cesan cuando el ion de calcio cae por debajo de una concentración crítica y el complejo troponina-tropomiosina inhibe una vez más las interacciones entre actina y miosina. El calcio intracitoplásmico es el mediador principal del estado inotrópico del corazón. La mayoría de los fármacos que estimulan la contractilidad miocárdica, estímulos inotrópicos positivos, incluidos los glucósidos digitálicos y los agonistas beta-adrenérgicos, aumentan el ion de calcio citoplásmico, lo que activa los ciclos en los puentes cruzados. El aumento en la actividad neuronal adrenérgica estimula la contractilidad miocárdica mediante la liberación de noradrenalina, la activación de los receptores adrenérgicos y a través de las proteínas de unión con nucleótido de guanina estimulada por GS, por la activación de la adenililciclasa, que conduce a la formación del segundo mensajero intracelular cíclico a partir de la Fig. 232.7. El AM cíclico, a su vez, activa la proteína quinasa A, K, proteinquinasa A, la cual fosforila el conducto de K2+ en el sarcolema miocárdico, intensificando de esta manera la afluencia de calcio hacia el miocito. El retículo sarcoplásmico, señor, Sarcoplasmic Reticulum Fig. 232.8, es una red compleja de conductos intracelulares que se anastomosan y que reviste las miofibrillas. Los túbulos transversales, o sistema T, tienen una relación estructural y funcional estrecha con el señor. Ambos surgen de las invaginaciones del sarcolema que se extienden al interior de la fibra miocárdica a lo largo de las líneas Z, es decir, los extremos de las sarcómeras. Activación cardíaca. En el estado inactivo, la célula cardíaca se encuentra eléctricamente polarizada, es decir, el interior tiene una carga negativa con relación al exterior de la célula, con un potencial transmembrana de -80 a -100 MV, capitán 238. El sarcolema, que en estado de reposo es casi impermeable al ion de sodio, Da, y una bomba de NAMAS y potasio, K, energizada por AP expulsan al NAMAS de la célula, manteniendo así el potencial de reposo. En estado de reposo, el K+ intracelular es relativamente alto y el NAMAS es mucho menor. Por el contrario, el NAMAS extracelular es alto y el K+ es bajo. Al mismo tiempo, en estado de reposo, el ion de calcio, K2, extracelular excede en gran medida al intracelular. El potencial de acción tiene 4 fases, Fig. 238, LB. Durante la meseta del potencial de acción, fase 2, hay una corriente lenta hacia adentro a través de los conductos de K2+ tipo L del sarcolema, Fig. 232.8. La corriente de despolarización no solo se extiende a través de la superficie de la célula sino que penetra en la parte profunda a través del sistema tubular T ramificado. La cantidad absoluta de K2+ que atraviesa el sarcolema y el sistema T es relativamente pequeña y por sí misma es insuficiente para desencadenar la activación completa del aparato contráctil.
Sin embargo, esta corriente de K2, a través de liberación de K2 más inducida por K2 más, desencadena una liberación sustancial de K2 más del Señor, lo que induce la contracción. El ion de calcio es liberado del retículo sarcoplásmico a través de un conducto de liberación de K2, una isoforma cardíaca del receptor de rianodina, RIR2, rianodine receptor. Una serie de proteínas reguladoras, entre las que se incluyen la calcitabina 2, inhiben al receptor RIR2, y por tanto la liberación de K2 más en el Señor. Los trastornos hereditarios o factores exógenos que afectan a la eficiencia o estabilidad del manejo de K2 más en el Señor pueden alterar la contracción, causando insuficiencia cardíaca o arritmias ventriculares. El K2 más liberado del Señor difunde e interactúa con la troponina C-miofibrilar, FIB. 232.7, lo que reprime la inhibición de la contracción de esta proteína y, de este modo, activa los miofilamentos acortándose. Durante la repolarización, la actividad de la K2 más AD pasa del Señor, ser K2A, induce la captación de K2 más contra un gradiente de concentración al interior del Señor, donde forma complejos con otra proteína especializada, la calsecuestrina. El consumo de K2 más es un proceso que requiere energía, y que reduce el K2 más citoplásmico a un nivel que inhibe las interacciones de actomiosina y produciendo la relajación miocárdica. Asimismo, hay un intercambio de K2 más por NA+ en el sarcolema, FIB. 232.8, que reduce los niveles de K2 más citoplasmático. El control adicional de la compartimentalización del K2 más proviene de la fosforilación de K dependiente del AMP cíclico de la proteína del señor fosfolangano, lo que permite la activación de ser K2A que aumenta la captación de K2 más en el señor y acelera la relajación, así como la carga del señor con K2 más para una liberación posterior y finalmente la contracción. Así, la combinación de la membrana celular, los túbulos transversales y el retículo sarcoplasmático, con su capacidad para transmitir el potencial de acción y para liberar y luego volver a acumular K2, desempeñan una función importante en la contracción y relajación rítmica del músculo cardíaco. Las alteraciones genéticas o farmacológicas de cualquier componente, sin importar la causa, puede alterar cualquiera de las funciones de este adecuado sistema. Control del funcionamiento y el gasto cardíacos. El grado de acortamiento del músculo cardíaco y, por tanto, del volumen sistólico ventricular en un corazón intacto, depende de tres influencias importantes. 1. La longitud del músculo al inicio de la contracción, es decir, la precarga. 2. La tensión que debe generar el músculo durante la contracción, es decir, la poscarga. Y 3. La contractilidad del músculo, es decir, la magnitud y la velocidad de acortamiento a una determinada precarga y poscarga. Los principales factores que determinan la precarga, la poscarga y la contractilidad se muestran en el cuadro 232.2. Importancia de la longitud muscular, precarga. La precarga determina la longitud de las sarcómeras al inicio de la contracción. La fuerza contráctil es óptima en longitudes específicas de la sarcómera, 2, y, en las que la sensibilidad del miofilamento al K2 más es la óptima, y en la que las interacciones entre los miofilamentos y la activación de la contracción son más eficientes. La relación entre la longitud inicial de las fibras musculares y la fuerza desarrollada constituye la base de la ley de Starling del corazón, la cual establece que, dentro de ciertos límites, la fuerza de la contracción ventricular depende de la longitud telediastólica del músculo cardíaco, que in vivo se relaciona íntimamente con el volumen telediastólico ventricular. Funcionamiento cardíaco. La presión telediastólica o de llenado ventricular a veces se utiliza como un sustituto del volumen telediastólico. En los preparados de corazón y cardiopulmonares, el volumen sistólico varía de forma directa de acuerdo con la longitud telediastólica de la fibra, precarga, e inversamente con la resistencia arterial, poscarga. Y a medida que el corazón falla, es decir, conforme disminuye su contractilidad, descarga un volumen sistólico progresivamente más pequeño a partir de un volumen telediastólico normal o incluso elevado. La relación entre la presión telediastólica ventricular y el trabajo sistólico del ventrículo, la curva de función ventricular, proporciona una definición útil del nivel de contractilidad cardíaca en el organismo intacto. Un incremento en la contractilidad se acompaña de un desplazamiento en la curva de la función ventricular hacia arriba y a la izquierda, mayor trabajo sistólico a cualquier nivel de presión telediastólica ventricular o menor volumen telediastólico a cualquier nivel de trabajo sistólico, mientras que un desplazamiento hacia abajo y a la derecha caracteriza la depresión de la contractilidad. Poscarga ventricular.
En el corazón intacto, al igual que en el músculo cardíaco ex vivo, la magnitud y velocidad de acortamiento de las fibras del músculo ventricular a cualquier nivel de precarga y de contractilidad miocárdica guardan una relación inversa con la poscarga, es decir, la carga que se opone al acortamiento. En el corazón intacto, la poscarga se define como la tensión desarrollada en la pared ventricular durante la eyección. La poscarga está determinada por la presión aórtica y así como por el volumen y el espesor de la cavidad ventricular. La ley de Laplace establece que la tensión de la fibra miocárdica es el producto de la presión ventricular intracavitaria y el radio ventricular dividido entre el espesor de la pared. Por tanto, a un determinado nivel de presión aórtica, la poscarga ejercida sobre un ventrículo izquierdo dilatado es más alta que en un ventrículo de tamaño normal. En cambio, a la misma presión aórtica y el mismo volumen diastólico ventricular, la poscarga en un ventrículo hipertrófico es menor que la de una cavidad normal. La presión aórtica, a su vez, depende de la resistencia vascular periférica, de las características físicas del árbol arterial y del volumen de sangre que contiene al inicio de la eyección. La poscarga ventricular regula finamente el rendimiento cardiovascular, Fig. 232.10. Como ya se ha mencionado anteriormente, las elevaciones tanto en la precarga como en la contractilidad aumentan el acortamiento de la fibra miocárdica, mientras que los incrementos en la poscarga lo reducen. La magnitud del acortamiento de la fibra miocárdica y el tamaño del ventrículo izquierdo son los factores que determinan el volumen sistólico. Un incremento en la presión arterial desencadenado por la vasoconstricción, por ejemplo, aumenta la poscarga, lo cual se opone al acortamiento de la fibra miocárdica y reduce el volumen sistólico. Cuando se altera la contractilidad miocárdica y se dilata el ventrículo, la poscarga aumenta, ley de Laplace, y limita el gasto cardíaco. El incremento en la poscarga también se debe a estímulos neuronales y humorales que ocurren en respuesta a un descenso en el gasto cardíaco. Este aumento en la poscarga puede reducir aún más el gasto cardíaco, aumentando así el volumen sistólico ventricular e iniciando así un círculo vicioso, sobre todo en pacientes con cardiopatía isquémica y un limitado aporte de oxígeno al miocardio. El tratamiento con vasodilatadores ejerce el efecto opuesto. Al disminuir la poscarga, aumenta el gasto cardíaco. En circunstancias normales, las diversas influencias que actúan sobre el funcionamiento cardíaco interaccionan de una manera compleja para mantener el gasto cardíaco a un nivel apropiado para las demandas metabólicas tisulares, Fig. 232.10. Es probable que la interferencia con un solo mecanismo no influya en el gasto cardíaco debido a los ajustes homeostáticos. Por ejemplo, una reducción moderada del volumen sanguíneo o la pérdida de la contribución de las aurículas a la contracción ventricular de manera ordinaria puede mantenerse sin una disminución en el gasto cardíaco en reposo. En estas circunstancias, otros factores, como los incrementos en la frecuencia de los impulsos de los nervios adrenérgicos al corazón, en la frecuencia cardíaca y en el tono venoso, servirán de mecanismos de compensación y mantendrán el gasto cardíaco en un individuo sano. Al final, la comprensión de las complejas interacciones entre las diferentes variables requiere modelos rigurosos para predecir los resultados relevantes y conduce a la aplicación temprana de los principios de la ingeniería de sistemas a la medicina. Ejercicio. La respuesta integrada al ejercicio muestra las interacciones entre los tres factores que determinan el volumen sistólico, es decir, la precarga, la poscarga y la contractilidad. Fig. 232.9. La hiperventilación, la acción de bombeo de los músculos durante el ejercicio y la venoconstricción durante el ejercicio aumentan el retorno venoso y por consiguiente el llenado ventricular y la precarga, cuadro 232.2. De forma simultánea, el incremento en el tránsito de impulsos nerviosos adrenérgicos al miocardio, la mayor concentración de catecolaminas en la circulación sanguínea y la taquicardia durante el ejercicio, se combinan para aumentar la contractilidad del miocardio, Fig. 232.9, curvas 1 y 2. En conjunto elevan el volumen sistólico y el trabajo sistólico, sin modificar o incluso reduciendo la presión y en el volumen telediastólico, Fig. 232.9, puntos A y B. Durante el ejercicio se produce vasodilatación en los músculos, lo que limita el aumento de la poscarga y el incremento en la presión arterial, que de otra manera ocurriría a medida que el gasto cardíaco se elevase a niveles hasta 5 veces mayor que los valores basales durante el ejercicio máximo. Esta vasodilatación finalmente permite alcanzar un gasto cardíaco muy elevado durante el ejercicio, a una presión arterial solo moderadamente más elevada que en el estado en reposo. Valoración de la función cardíaca.
Diversas técnicas pueden definir las alteraciones de la función cardíaca en la práctica. El gasto cardíaco y el volumen por latido pueden disminuir en presencia de insuficiencia cardíaca, pero estas variables a menudo están en límites normales, en especial en reposo. Un índice un poco más sensible del funcionamiento cardíaco es la fracción de expulsión, es decir, el cociente de volumen sistólico a volumen telediastólico, valor normal igual 67 más 8%, el cual a menudo está reducido en la insuficiencia cardíaca sistólica, aun cuando el volumen sistólico en sí es normal. Como alternativa, la elevación anormal en el volumen telediastólico ventricular, valor normal igual 75 más 20 ml/m2, o el volumen telesistólico, valor normal igual 25 más 7 ml/m2, reflejan alteración en la función sistólica del ventrículo izquierdo. Las técnicas no invasivas, en particular la ecocardiografía, la gammagrafía y la RM cardíaca, Capitán 236, son de gran utilidad en la valoración clínica de la función miocárdica. Permiten determinar los volúmenes telesistólico y telediastólico, la fracción de expulsión y la tasa de acortamiento sistólico y también valorar el llenado ventricular, véase adelante, al igual que la contracción y relajación segmentarias. Estas últimas determinaciones son muy importantes en la cardiopatía isquémica, ya que el infarto de miocardio puede producir lesión miocárdica regional. La marcada dependencia de las condiciones de la carga ventricular influye en las mediciones del gasto cardíaco, fracción de expulsión y volúmenes ventriculares como índices de la función cardíaca. Así, en pacientes con función ventricular normal pero disminución de la precarga puede ocurrir una disminución de la fracción de expulsión y del gasto cardíaco, como ocurre en casos de hipovolemia, o con incremento de la poscarga, como ocurre en la elevación aguda de la presión arterial. La relación de la presión y el volumen telesistólicos del ventrículo izquierdo es un índice de gran utilidad para valorar el rendimiento ventricular ya que no depende de la precarga ni la poscarga. 232, 11. A cualquier nivel de contractilidad miocárdica, el volumen telesistólico del ventrículo izquierdo varía inversamente con la presión telesistólica. A medida que disminuye la contractilidad, aumenta el volumen telesistólico, a cualquier nivel de presión telesistólica. La medición de las curvas de presión-volumen telesistólicas del ventrículo izquierdo aporta rigor a los estudios que investigan la función ventricular izquierda, pero no ha sustituido a los índices más fáciles de medir en la práctica clínica, como los volúmenes ventriculares y la fracción de expulsión. Función diastólica. El llenado ventricular está condicionado por la extensión y la velocidad de la relajación miocárdica, lo cual a su vez está determinado por la tasa de captación de calcio por el retículo sarcoplásmico. Esto último es potenciado por la activación adrenérgica y reducido con la isquemia, lo cual disminuye el ATU disponible para el bombeo de K2 más hacia el retículo sarcoplásmico, véase antes. La rigidez de la pared ventricular también impide el llenado. La rigidez ventricular aumenta con la hipertrofia y con trastornos que infiltran el ventrículo, como la sustancia amiloide o por una limitación extrínseca, compresión pericárdica. El llenado ventricular se puede valorar mediante la determinación continua de la velocidad del flujo a través de la válvula mitral utilizando la ecografía Doppler. En condiciones normales, la velocidad de la afluencia es más rápida en la protodiástole que durante la sístole auricular. En caso de alteraciones leves a moderadas en la relajación, disminuye la tasa de llenado protodiastólico, en tanto que aumenta la tasa de llenado presistólico. Conforme se altera más el llenado, sobreviene un patrón de pseudonormalidad y el llenado ventricular incipiente se vuelve más rápido a medida que aumenta la presión de la aurícula izquierda. Metabolismo cardíaco. El corazón requiere un suministro constante de energía, no solo para mantener la contracción mecánica, sino también para conservar la homeostasis iónica y bioquímica. El desarrollo de la tensión, la frecuencia de contracción y el nivel de contractilidad miocárdica son los principales factores que determinan las necesidades energéticas sustanciales del corazón y hacen que sus requerimientos de oxígeno asciendan a aproximadamente el 15% de los de todo el organismo. La mayor parte de la producción de ATU depende de la oxidación de los sustratos de glucosa y ácidos grasos libres, free fatty acids. Los Fa del miocardio derivan de los que se encuentran en la circulación sanguínea, los cuales se generan sobre todo por la lipólisis del tejido adiposo, mientras que la glucosa del miocito se obtiene del plasma y de la degradación de las reservas de glucógeno de la célula, glucogenólisis. Estas dos fuentes principales de acetilcoenzima A en el músculo cardíaco varían de forma recíproca.
La glucosa se degrada en el citoplasma hasta un producto de 3 carbonos, el piruvato, que pasa a las mitocondrias, donde se metaboliza hasta un fragmento de 2 carbonos, la acetil-CoA, y se oxida. Los ácidos grasos libres se convierten a acil-CoA en el citoplasma y acetil-coenzima A, CoA, en la mitocondria. La acetilcoenzima A entra en el ciclo del ácido cítrico, de Krebs, para producir ACE mediante fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria. El ACE entra luego en el citoplasma desde el compartimiento mitocondrial. El difosfato de adenosina, AC, adenosina difosfate, intracelular, que se produce por la degradación de AC, intensifica la producción mitocondrial de trifosfato de adenosina. En estado de ayuno, en reposo, las concentraciones de Fa en la circulación sanguínea y su captación por el miocardio son elevadas y constituyen la principal fuente de acetil-CoA, cerca de 70%. En el estado de alimentación, con elevación de la glucemia y la insulina, aumenta la oxidación de la glucosa y disminuye la oxidación de Fa. El aumento del trabajo cardíaco, la administración de medicamentos inotrópicos, la hipoxia y la isquemia leve son factores que intensifican la captación de glucosa por el miocardio, la producción de glucosa como resultado de la glucogenólisis y el metabolismo de glucosa en piruvato, glucólisis. En cambio, la estimulación B-adrenérgica, como ocurre durante el estrés, aumenta las concentraciones circulantes y el metabolismo de los ácidos grasos libres a favor de la glucosa. La isquemia grave inhibe la enzima citoplasmática piruvato deshidrogenasa y, a pesar de la degradación del glucógeno y la glucosa, esta última es metabolizada de forma incompleta a ácido láctico, glucólisis anaerobia, el cual no entra en el ciclo del ácido cítrico. La glucólisis anaerobia produce mucho menos ACE que el metabolismo aeróbico de la glucosa. Las elevadas concentraciones de Fa en la circulación sanguínea, que pueden presentarse cuando la estimulación adrenérgica se superpone a la isquemia grave, disminuyen la fosforilación oxidativa y también producen pérdida de ACE. El contenido miocárdico de ACE disminuye y se altera la contracción miocárdica. Además, los productos de degradación de los Fa ejercen efectos tóxicos en las membranas celulares cardíacas y pueden ser arritmógenos. La energía miocárdica se almacena en forma de fosfato de creatina, CP, creatine fosfate, que se encuentra en equilibrio con ACE, la fuente inmediata de energía. En estados de disminución de disponibilidad de la energía, disminuyen primero las reservas de fosfato de creatina. La hipertrofia cardíaca, la fibrosis, la taquicardia, el aumento en la tensión de la pared como resultado de la dilatación ventricular y el incremento en los iones de calcio intracitoplasmáticos contribuyen al aumento de las necesidades energéticas del miocardio. Cuando se combina una disminución en la reserva del flujo coronario, como en el caso de una obstrucción de las arterias coronarias o anomalías de la microcirculación coronaria, ocurre un desequilibrio en la producción de ACE por el miocardio en relación con la demanda y la isquemia resultante puede empeorar o causar insuficiencia cardíaca. Tejido cardíaco en regeneración. Hasta hace muy poco, las células miocárdicas de los mamíferos adultos se consideraban completamente diferenciadas y sin potencial de regeneración. La evidencia actual respalda la existencia de un potencial regenerativo limitado del corazón maduro. Se han realizado esfuerzos considerables para valorar la utilidad de esta población de células madre y para lograr métodos de regeneración para incrementar la reparación cardíaca tras una lesión. El éxito de tales métodos ofrecería posibilidades fascinantes para la reconstrucción de un ventrículo infartado o con insuficiencia.